De enero de cada año se conmemora en República Dominicana el Día del Poder Judicial. La rutina era, en el pasado, que había unas vacaciones de Navidad y ese día no solamente era el Día del Poder Judicial y la apertura de los tribunales, sino que se abrían las salas que habían estado cerradas durante 15 días. En esa oportunidad, el discurso central del presidente de la Suprema Corte ha estado siempre en torno a problemas actuales. Nosotros recordamos que en el pleno gobierno de los 12 años, un presidente de la Suprema le llamó la atención al gobierno de Balaguer sobre los desacatos. Hizo la denuncia, una Suprema que fue sugerida por el gobierno de Balaguer en el 66. Entonces, esos discursos son importantes. Hoy viene uno y nosotros quisiéramos dividir el programa en varias secciones. Tenemos dos abogados que, si este programa se hiciera por consenso, serían los últimos dos abogados que los jueces hubieran votado para que estuvieran aquí. Porque a pesar de que el doctor Tomás Castro y el profesor Carlos Balcácer han defendido jueces en casos en que ellos han estado acusados, el Poder Judicial, cuando le llegan a esos abogados, no se sienten cómodos por muchísimas razones. Nosotros quisiéramos darle la bienvenida al doctor Castro y al maestro Balcácer para que nos opinen sobre esto que le vamos. Primero, la gestión. Hoy se inicia el trabajo para evaluar 12 de los 17 jueces de la Suprema. Lo político es que el presidente, como presidente del Consejo de la Magistratura, favorezca una Suprema que le garantice al salir del poder tranquilidad. Léase tranquilidad. Y la política, todo es política. Nosotros queremos preguntarle, el doctor Mariano Germán, que sabemos que es un hombre que ha estado cerca de Leonel Fernández, principal contendor de Danilo en este caso, es una persona que podía resultar de confianza para seguir en la Suprema. Segundo, la estructura actual de la Suprema, ¿a quién beneficia políticamente? La capacidad de Mariano Germán está en dudas. La difamación que le han hecho de que es un hombre, como es atípico, le han hecho acusaciones hasta de Alzheimer, cosa que ese siempre ha sido. Si Mariano tiene Alzheimer, nació con Alzheimer, porque esa es su manera de pensar, ha sido toda la vida. Nosotros queremos saber, primero, si esa Suprema debe de modificarse. Segundo, si esa Suprema va a primar en la medida que se pueda, porque vemos que Paliza, que es el representante del Senado en esa, y es de oposición, ha mostrado mucho interés en que haya una Suprema con influencia de la oposición. Nosotros queremos ahora dejar que Carlos Balcácer nos analice la Suprema Corte de Justicia con la posibilidad de que el presidente de la Suprema es el vicepresidente del Consejo de la Magistratura y sería imposible pensar que él va a juzgar su gestión. Lo que yo espero en el discurso, el que se despida hoy y diga, mire, elijan a que ustedes quieran. Doctor. Gracias a Julito y a los demás contertulios. Mira, yo entiendo que la mayor desgracia que le han presentado a la justicia dominicana fue otorgar la presidencia de la Suprema Corte de Justicia y por vía de consecuencia del Consejo del Poder Judicial a Marianito Germán. Olvidémonos del tema del Alzheimer, que atípico, no. Lo que ocurre es que Mariano
heredó un sistema de gerencia en cuanto a jueces que la inició Jorge Antonio Subero Isa. Jorge Antonio Subero Isa, cuando entra al quehacer judicial en cuanto a administración de justicia, viene de una Suprema Corte de Justicia, recibe una Suprema Corte de Justicia heredada por el gobierno de Balaguer en cuanto a sus postulados, jueces elegidos por el Senado de la República. Sin embargo, no eran jueces que recibían directrices políticas directamente de Palacio Nacional, en ningún caso. Ni en el de Leonel ni en el de Hipólito. No, te voy a decir por qué. Julito, y a los demás. ¿Tú sabes el costo jurídico que implica secuestrar un coronel del Army de los Estados Unidos de América? Cuando Donald Joseph Crowley lo secuestró un comando del MPD para salvarle la vida a Maximiliano Gómez y a los 18 que salieron al exterior, planificado por Otto Manuel Morales Efra, Minabel, etcétera, etcétera, fueron incluidos del expediente por la muerte de los mismos. ¿Tú sabes cuánto fue la pena privativa de libertad que le aplicaron a esos implicados? Con pruebas, 7 años de los entonces trabajos públicos, llegando hasta la Suprema Corte de Justicia con un Manuel Ruiz Tejada. No se conocen los anales de la historia de la justicia que por asuntos de violencia política, de violencia de izquierda, ha estado nadie haya purgado 15 años, salvo Tucen y Jorge Eligio Blanco Peña, en base a 7 desacatos. Bien, no había esa receptividad de mandato en cuanto a aplicar justicia, no había. Sin embargo, fue la única época de ese entonces donde hicieron un atentado a un juez y a un fiscal. A Rafael Arias Mota, que lo tirotearon en Villas Agrícolas, un comando de la izquierda. En la calle 22. En la 22, casi aquí en Marco. Y él salió ileso. Y un fiscal que mataron a Wilson Delanoy Pérez, en la esquina de la Escuela Colombia. Hoy día eso no se ve, perfecto, y no se va a ver. Bien. Entonces, Subero, cuando recibe la Suprema para entrar a lo principal, realmente recibe una Suprema donde había una característica mayoritaria que era de soborno para decidir casos judiciales. No importa el ámbito. Nos hablaba de la justicia, no era la penal, como es la que hoy día pretende un grupito de desacreditar. Porque hoy día la justicia civil y la laboral y la administrativa está bien, no hay problema, el tema es la penal. Bien, entonces, cuando Subero recibe lo que él llamó indebidamente la cloaca, que había grandes excepciones, Subero entonces tiene frente a sí un mundo muy grande que corregir y cambia la estructura del sistema de justicia, tanto en cuanto a gerencia se refiere, en cuanto a legislación, aplicación de leyes, de reglamentos, como inclusive hasta en la propia área física, y recibe obviamente un código procesal penal nuevo con medidas anticipadas, la resolución 1920 de 2003. Entonces, Subero hace una gerencia, pone en cintura a muchos jueces, que había que ponerlos en cintura, disciplina realmente el que sea judicial, y lo deja así, con sus hierros, con sus pequeños hierros, porque somos humanos, y Mariano recibe esa situación. Mariano entonces no sabe gerenciar, incurre entonces en algo que abiertamente no incurrió Subero, sino en estar coaccionando jueces. Y abre una política de fiscalización, de vigilancia y de control en contra de jueces, y se centra en cuanto a la calidad de los fallos. Empieza a trasladar jueces, se gana el Consejo de Poder Judicial, que lo hereda también de Jorge Subero Isa, que no tuvo tiempo de hacer gran cosa, porque el Consejo es nuevo, y ahí entonces implanta lo que se llama la dictadura del terror. A los dos. Generalmente, usted le pregunta a un abogado en ejercicio, ¿cuál era la Suprema cuando Trujillo? ¿O cuál era la Suprema? Y te contesta, aquí estaba la Suprema de Hipólito Herrera Villini, la Suprema de Alfredo Conde Pausas, la Suprema de
Ruiz Tejada, la Suprema de Contín, la Suprema de Suero y la Suprema de Mariano. Berger Chupani, bueno, Berger Chupani entre Ruiz Tejada y Contín. Mi pregunta es la siguiente. Nada más se dice el presidente. ¿Cuál es el poder real de ese gobierno colegiado que en el gobierno de Subero se vio empañado por una pugna entre él y Papi Luciano? Realmente el poder, doctor Castro, de una Suprema es ilimitado, del presidente de la Suprema dentro del conglomerado de jueces. No, no necesariamente. Sobre todo con la nueva estructura de la Suprema, que está dividido en cámaras. Hay una Cámara Penal compuesta por 5 jueces, hay una Cámara Civil, Comercial, Laboral y de Tierras, y hay una Cámara que trata sobre los asuntos administrativos y de otras. Justamente de ahí, un amigo mío no quería beneficio de sentencia, sino fijación de audiencia, que me conozcan el caso. Y en un acto público habló con Mariano Germán. Y Mariano Germán le dijo, no es mi jurisdicción, habla con Miriam. ¿Qué significa eso, doctor? Cuando él dijo, habla con Miriam. No, que Miriam es la presidenta de la Cámara Penal. De la segunda sala. Y ella es soberana en esa sala. Sí, no. Pero eso es un acto administrativo, fijar una audiencia. Pero dijo, habla con ella. Sí, lo que pasa es que quizás al fijar esa audiencia, quizás hubo un rezago, quizás hubo algún problema. Por ejemplo, yo tengo un caso que tiene 12 años en la sala civil, en la primera. Sí. De un problema de un político de San Pedro de Macorís. Bien. Pero el hecho de fijar una audiencia como consecuencia de un proceso, hay que ver qué ocurrió, porque antes de fijarte una audiencia, primero se pasa por un sedazo. Admisibilidad o no del recurso. O sea, tú llegas a la fiesta, tú presentas la tarjeta de presentación, tú le presentas la invitación, tú no puedes entrar. Vamos a ver si es admisible o no. No es admisible, porque lo hiciste fuera de plazo, tú no le ves la cara a los jueces, te dejan fuera. Es admisible, te dejan entrar a la fiesta, pero no puedes participar en nada, hasta tanto no te fijes en una audiencia. Y después de ahí entonces que se sabrá si tienes o no razón. Te pueden acoger el recurso. Y la Suprema lo único que juzga es sentencia, no fondo. No, ellos lo que dicen es, ¿estuvo bien aplicado o no aplicado? Más nada. No, depende. Depende. Hay situaciones donde la Suprema ha tenido que ir a las vías de al fondo. A la prueba. Sí, con un caso que yo tuve, el caso de Ramancebo, que el mayor es Ramancebo, el mayor de la Fuerza Aérea. Porque en primera instancia, 20 y 30 años, un voto disidente, corta apelación anuló, devuelve, ese fue el coronel que era decán de Hipólito, Pablo Velázquez. Entonces, luego, primera instancia, 20 y 30 años, la Corte confirmó, y luego en la Suprema Corte de Justicia, la segunda sala casa, envía a San Cristóbal. En San Cristóbal se da la absolución con un voto disidente. A veces se mete en el fondo. Sí, va a la Suprema Corte de Justicia por segunda vez, entonces que son las salas reunidas, y allá hubo 3 votos disidentes. Doctor Castro, ustedes todos los dos tienen más de 20 años en ejercicio profesional, algunos 30 y algunos 35. Pregunta, de esa Suprema de Hipólito Herrera, Conde Pausa, Ruiz Tejada, Berger Chupani, Contín, Subero y Mariano, ¿cuál ha sido la menos controversial o la mejor de la Suprema? Mira, todas o la que menos problemas te ha dado en tus casos. En todas las épocas hay luces y sombras en la administración de justicia. Yo he tenido grandes confrontaciones a nivel de jueces, presidentes de Suprema. Lógicamente, cuando yo me gradué de abogado, quien estaba como presidente era Contín. El único problema que tuve en ese momento fue a nivel de poder ejecutivo, dame mi S4, que me lo negaron durante un tiempo, sin razones aparentes. Yo entendía que era una especie de persecución política. Doctor, ¿cuál ha sido la mejor Suprema de su época? Y no por complacencia, sino porque usted entiende el papel de un juez. Y cuando usted tiene razón, su labor es defender su cliente, no necesariamente que es inocente. No, la de José Antonio Subero Isa. Y tuve incluso enfrentamientos con él frontales, con el caso de Orlando Martínez.
Lo que pasa es que hubo jueces que hoy día están en la Suprema Corte y estaban en primera instancia. Es posible y es ético que Mariano Germán esté en el Consejo de la Magistratura en un momento que se va a evaluar su gestión. En el discurso de hoy de Mariano, creo que debe ser su despedida y debe poner su renuncia irrevocable. Pero ¿a partir de cuándo? A partir de hoy. ¿Y a quién le deja la posición? Bueno, la Suprema tendrá que hay un primer sustituto del presidente, que es Miriam Germán. Pero Miriam es miembro del Consejo de la Magistratura. No. Ella no es el segundo juez. Fran Soto. Fran Soto. Entonces, y si van a evaluar a Miriam, ella se va a evaluar ella misma. Bueno, pero al momento de evaluarse ella misma tendrá que inhibirse porque nadie puede. Ok, ¿qué usted cree que va a pasar entonces? Una aclaración, Julito, que la evaluación, eso es una quimera. O sea, vamos a suponer, ¿con qué se evalúa un abogado, por ejemplo? Con una sentencia. Imposible, o sea, ¿cómo es posible que cuando yo vi que evaluaron a este abogado, que somos amigos, a Cristóbal Rodríguez, por ejemplo, uno de los más preparados en materia constitucional, o sea, ¿qué calidad académica tiene un legislador o ninguno de los miembros del Consejo en evaluar constitucionalmente un juez? Señores, pero inclusive hay jueces de constitucional que yo hice maestría con ellos en Derecho Constitucional, en España incluso y en Italia. O sea, ¿con qué me viene a mí? Yo recuerdo que Pacheco le preguntó a Miriam Germán cuando ella aspiraba a la ¿cuántos jueces componen la Suprema Corte? Sí, esa es una pregunta insulsa. 17. O sea, la evaluación. Pero esa fue la pregunta que le hicieron. Eso es algo ficticio, o sea, eso es una ilusión. Ahora, yo creo en el rendimiento de los jueces, el número de fallos, casados o no anulados. Los fallos son exámenes de jueces. Sí, y no hay una evaluación que se hace para eso. Si a usted le dan una sentencia, usted puede determinar si esa sentencia está bien aplicada y si esa sentencia estuvo salpicada por la corrupción. Sí, pero depende de la trayectoria del juez. Y te hablo de una jueza. Depende de la trayectoria del juez o de la jueza. Te hablo de un caso específico. Patricia Padilla, segundo juzgado de la instrucción, está suspendida ya por el Consejo. Esa mujer es insobornable. Esa mujer es insobornable, como la mayoría de los jueces. Lo que pasa es que aquí no hay una dogmática jurídico-penal para aplicar a casos específicos. Yo quise traer rápido, regálame 30 segundos. Seguro. Mira, Jesús María Sánchez Silva es uno de los mejores exponentes en materia penal de Europa, no de España, él es español, de Europa. Dice aquí en esta obra sobre aproximación al derecho penal contemporáneo, dice: Cuanto menos desarrollada esté una dogmática, más imprevisible será la decisión de los tribunales, más dependerán del azar y de factores incontrolables la condena o la absolución. Algo que decimos atrás, había subrayado ya el propio von Lis, Franz von Lis, un alemán de la tercera escuela. Él decía: cuanto más se abandonen a la casuística, la legislación y la ciencia, tanto más insegura e incoherente será la administración de justicia. Es decir, aquí no hay dogma sancionador ni en materia penal, ni tampoco en materia procesal penal. Mira un caso sencillo: la imposición de medidas de coerción y de sujeción. ¿Cuáles son las causales para tú imponer medidas de coerción? No prisión, medidas de coerción. Por posibilidad de escape. Fuga, reiteración delictiva. Un momentito. ¿Cómo es? Al paso. Temor de fuga. Sí. Temor a reiteración delictiva, o sea, volver a lo mismo. Que vuelva a lo mismo. Y peligro de obstrucción de la investigación. Bien. En el único caso que se corresponde aplicar medidas de coerción o de sujeción es la reiteración delictiva en materia de violencia intrafamiliar. Porque la mujer, que es zambada de la historia, lo suelta y puede matarla. Eso es verdad. Pero el peligro de fuga. Ya entendí. Aquí no hay, entonces los jueces se creen eso. Ellos terminan creyéndose que, señores, la fuga hay es otro, imposible. Pero hay dos situaciones, escúchame, hay dos situaciones primogéneas para la imposición de medidas. Probabilidad de ser autor o cómplice de un hecho. Eso es lo primero. Y segundo, la razonabilidad. Porque tú aquí en este programa a esta hora y ocurre un hecho en un lugar y dices: Julito Jacín hizo tal cosa. Pero yo puedo ser el autor intelectual de esa cosa. Puede ser. Pero el hecho de que pueda ser no es razonabilidad para que un juez te mande para la victoria. Bien, pero yo quiero preguntarle lo siguiente. El doctor Castro es más político en su ejercicio
que el doctor Balcácer. La historia, No un momento, el de historia no lo dice, pero eso no quiere decir que el doctor Balcácer no conozca las interioridades de la política. Para que el público entienda, porque esto no está hecho para magistrados, ni para el Consejo de la Magistratura, es para el público. Los jueces, a veces, sobre todo en estas épocas, que quieren la buena pro del presidente del Consejo de la Magistratura, generalmente fallan o dejan de fallar, como en el caso de los 3 brazos. En los 3 brazos, usted tiene un caso de que si falla el Tribunal Constitucional, la instancia que le sometieron, se resuelve el problema de los 3 casos. Sí, porque pero el vinculante. político, el gobierno político quería crear una imagen de que Miguel Vargas no es los 3 brazos y de que ellos querían una cosa para tapar otra. Pregunta, ¿el Tribunal Constitucional puede que esté ayudando al poder político? Es posible, sí es posible, eso es innegable. No fallando. No fallando, eso es posible, eso es posible. No es una posibilidad y alta. Y Pero, se sabe cuál podría ser un fallo a priori, que sabe que ese tribunal no puede fallar otra cosa. no, ya sería muy peregrino. Ah, ya. Pero, por ejemplo, en el tema de los 3 brazos, señores, la gente está presa, por la justicia es a gratuidad. Esa gente está presa por 10 millones de pesos y pasaron Navidad presos. Entonces, los jueces se creen que imponiendo una garantía económica en efectivo, grillete y para tu casa, Pero le pusieron una imposible de no, cubrir. como establece el código. Entonces, si tú ves que la persona permanece en Navidad presa y que no tiene los 10 millones de pesos, entonces tú tienes que revisar esa situación. Pero ¿qué pasa? Hay un problema. Si estamos en un periodo de elección de juez de corte Sí. para Suprema, entonces hay temor. Ah, ya. Hay temor. Y si es de primera instancia, el temor se duplica. ¿Por qué? Porque esa ha sido la función de Mariano Germán. Bien. Doctor, ¿puedo hacer un- Adelante, doctor. No. usted dice que evaluar es una quimera. Para el Consejo Nacional de la Magistratura, para hacer la evaluación, se rige por un reglamento previamente aprobado. Sí. Se supone que la evaluación tiene que estar debidamente motivada, sus resultados. ¿Es así o no es así? No es así. No es Ese así. tonto tienes razón en cuanto a lo que debe de ser. Pero no me digas tú a mí que un miembro del Consejo de la Magistratura, porque vio un escrito en el Facebook que subió un abogado, tú me lo vas a evaluar por ahí. Un criterio tan empírico, para no decirte risible. Pero los jueces que van a ser evaluados pueden seguir o pueden ser sustituidos. No, pueden seguir y pueden ser sustituidos. Entonces, y algunos deben de seguir. la decisión tiene que estar obligatoriamente motivada. Yo tengo que decir, bueno, fulano sigue por tal o cual razón, fulano se va por tal o cual razón. Sí, pero no es una motivación profunda. No es la motivación que tú esperas de una sentencia. Mira, las motivaciones sobran. No, pero eso me toma. ¿Cómo tú me motivas a mí? Y te reitero que no somos amigos, somos conocidos, de que tú me vas a desechar a un valor como que tú vas a recibir. Explícame, pero ¿cómo es posible? Es como que tú traigas un Claudio Rosín aquí en materia penal, o un Fran Bonglis que resucite, o un Eugenio Zaffaroni. ¿Por qué a la Suprema Corte de Justicia no han llegado abogados que desarrollen un talento en el ejercicio? ¿Por qué? Porque no les interesa. Si a mí me ofrecen la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia, yo tengo que decir que no, irremediablemente. ¿Por qué? Porque voy a tener que devolver dinero a los clientes. Porque hay que cobrar antes, ¿verdad? Claro. Entonces, ¿cómo yo me hago? ¿Cómo entro a la Suprema Corte de Justicia? A poncharle tarjeta a Mariano Germán Mejía. Pero A poncharle tarjeta a Mariano Germán Mejía. ¿A que me controle a mí? No. O se va o me voy yo. Y eso es lo que ha faltado. O sea, el valor que tuvieron aquí, 23 senadores, digo aquí, no, perdón, en Roma, en la curia romana, para agarrar a Julio César y rodearlo y rendirle cuenta. Aquí no lo tienen 15 jueces. Digo, 15 jueces con Marianito. No lo tienen. Rodearlo, agarrarle y decirle, ven acá, porque en la provincia un individuo apela a prisión preventiva y le ve la cara a los jueces en 3 meses. Cuando el código establece 48 horas. ¿Por qué? ¿Qué está pasando ahí? Esto no puede seguir así. entonces, y la norma fue, todos tienen que dar su puñalada. Todo. Porque si todos estaban comprometidos, venga usted. Empezamos Mira, por Casio. Claro. El primero que da. Entonces, miren cuál es la situación, señores. A mí me ha dado sentencia favorable la Suprema Corte de Justicia
y la he tenido que voltear y leerla y releerla, porque aún dándome la decisión favorable, no he entendido las razones, los motivos. A esos niveles hemos llegado. Y tenemos cosas aquí, por ejemplo, todo este malestar de la justicia han tratado de significarla y disminuirla a un problema entre Arias Valera y Aguilda Reyes. No, el problema no está ahí. El problema es que cuando un juez va a tomar una decisión, primero piensa si su decisión va a caer bien o mal a quien dirige el sistema. Y el pecado más grande, aunque dijo Carlos, hablaba bien de Subero Isa. Señores, en el año 1997, que fue la primera vez que se hicieron evaluaciones de jueces aquí, colectivas, 139 evaluados, de los cuales este que habla tuvo la número 8 mejor evaluación. Y cuando me someten al pleno de la Suprema, de 15 jueces, 12 votaron a favor mío. Pero Subero había hecho aprobar un reglamento que decía que para tú ser juez tenía que ser unánime la votación. ¿Para qué tenía que ser unánime la votación? Para negociar entre los sectores políticos que estaban dividiéndose los jueces de la República, para que entonces esas negociaciones todos quedaran de acuerdo. Yo no pude pasar, porque habían 3 jueces que se oponían. ¿Cuáles eran esos 3 jueces? 3 jueces balagueristas. ¿Y el criterio cuál fue? Que Tomás va a ir a joder con Balaguer. Oye la motivación más excelsa, más sublime. No podía yo ser juez, porque podía caerme en las manos un expediente donde tuviera... Eso es lo que dice la sociedad civil, que los jueces no deben tener vínculos políticos. ¿Y cuáles no tienen vínculos Dice políticos? la sociedad civil. Pero ¿cuál es el que no tiene vínculos políticos? Justamente en ese sentido, quisiera saber si en la próxima reunión para renovar los jueces de la Suprema, estos de las altas cortes que tienen vinculación político-partidista, pues puede ser político pero no partidista, si deben ser sacados. Y en otro aspecto, ¿hay algo positivo que ocurrió en el aspecto judicial en el año pasado? Y, excúseme la otra pregunta, si el caso Bahía de las Águilas está completamente cerrado o los que alteraron títulos deben ser sometidos. Es que nadie alteró títulos. Señores, se está hablando de una mentira. Todo eso está basado en una mentira. Señores, la ley de registro de títulos, la ley de registro de tierra establece que hay un solo procedimiento contra litis por fraude que prescribe a los 2 años. Que si tú dejaste que prescribiera la acción contra un asunto que tú entiendes que es doloso, no puede conocerlo el tribunal. Y entonces cogen a una juez que todo lo trastocó para dar una sentencia definitiva y entonces merece llegar al Tribunal Constitucional y hasta la Suprema Corte de Justicia. Así no se aplica la ley. El Estado lo que tenía que hacer el Estado era declarar de utilidad pública la tierra y evaluarla como le evalúa el Catastro Nacional a 100 y pico pesos el metro. Bien. Pero no podían violar la ley. Ese es un caso, doctor. Nos llama una persona, no puedo dar el nombre, pero una persona de cierta posición, y dice que le escuchó al doctor Balcácer decir que lo que imperaba era el soborno. No, que no impera el soborno. Que no impera. No, al contrario. O sea, una de las características aquí de la judicatura es que aquí no hay jueces sobornables. Eso es difícil. Y puse de ejemplo a Patricia Padilla, jueza de la segunda de la instrucción. Sí, pues usted puso un ejemplo, pero por ejemplo, su instinto de abogado en ejercicio le dice que un caso como el de Quirinito no es posible que no haya una colusión de fuerzas que
que esté Políticas. todo, No, no, no. no, Políticas. yo no digo espérate, política, no, ahí no hay política, nada no, no, político, no, ahí hay no. un abogado que maneja esa jurisdicción completa y se metió en la medicina legal, en la justicia, en el Ministerio Público, en el cementerio, en todas partes. No, espérate, vamos por partes. Es que en el caso Quirinito no ha intervenido realmente la justicia de frente. No, se está hablando en Hoy la orden de... Vamos por partes, brevemente, vamos por partes. Tú tienes razón. Se fue a una funeraria, compró un ataúd sin muerto y ni fue. Y Todo no el fue mundo eso. está ahí. No está claro. Ahora, ¿Te parece a Héctor Méndez? ¿Usted se acuerda que Sí. está todo el mundo en Héctor Méndez? Sí, no fuimos abogados del caso de Tormenta. Sí, yo sé. Pero lo que pasa es lo siguiente, y yo tengo mi criterio sobre el tema de Tormenta, pero ¿qué está ocurriendo? Es que el paso inicial, y eso lo dijo un periódico de circulación nacional, está en sede del Ministerio Público. Está en sede del Ministerio Público ya. tomar la iniciativa, porque un juez no puede venir, un juez de la Suprema, ni de corte, ni de primera instancia, puede venir aquí a decir, tráncame aquel. No, tú tienes que tomar decisiones y llevar a proceso a las personas involucradas en el tema de Quirinito. Ahora, en cuanto al tema del soborno, yo te decía a ti que Subero Isa, cuando entra al tren judicial, encuentra, ahí sí, una parte importante Sí. de la justicia, perdón, de la Doctor, justicia pero fue una sobornada. jueza que le cambió la... Pero, vamos, ¿en qué te metamos? Sí, ¿En el pero- Quirinito? No, estamos hablando de que usted dice, es el Ministerio Público, pero fue una jueza que dio una sentencia que lo favoreció. Sí, pero está bien, pero ¿qué está ocurriendo? Por el poder, Es más, la sentencia clave fue esa pero orden. sí, yo estoy de acuerdo contigo, pero el Consejo del Poder Judicial suspendió a esa jueza sin disfrute de salario. Ahora, ¿quién tiene que hacer el sometimiento a ella por la jurisdicción privilegiada ante la Corte? ¿Es el Ministerio Público? ¿No es la justicia? No puede ser per se, en primer lugar. Y hay que ver, por vía de consecuencia, lo que es una justicia rogada. Si a ti te piden la encarcelación o el traslado, el Ministerio Público, y te lo pide el imputado también, si tú puedes convertirte en una tercera solución y decir no. Pero que te estamos pidiendo los dos que sí. Entonces, ¿cómo tú te elevas que no? Por ejemplo, ¿cómo el juez de la ejecución de la pena de San Cristóbal recibe una petición de la defensa del Ministerio de Abogados de Quirinito, de que lo traslade para X punto? Pero sin entrar en casos, doctor, antes de Lilian, esa Suprema puede cambiar todos esos problemas o su poder es limitado. No, lo primero es que no es la Suprema, un tema del Consejo del Poder Judicial, Ya. que esa es la columna vertebral, el elemento sancionador, disciplinario, tanto de jueces. No es el Consejo de la Magistratura. No, el Consejo de la Magistratura. Y el Consejo del Ministerio Público no tiene que ver con eso. No. Consejo del Poder Judicial. El Consejo del Poder Judicial es aquel que lleva la disciplina contra los jueces y los empleados y alguaciles. En el ejercicio del día a día, ¿quién le llama la atención a un juez y le dice, mira, pero trabaja más, sé más eficiente? ¿Quién es el que se encarga? Inspectores del Consejo del Poder Judicial, ¿Quién? no de la Suprema Corte. ¿Quién le dice a un juez que no sea por sentencia? Mira, ya son varios los disparates que tú has hecho, ten cuidado. ¿Quién le dice? El director de la carrera. De la escuela. Sí, no, del Consejo del Poder Judicial, que tiene vínculo con la escuela, naturalmente. Porque aquí hay una evaluación y los jueces lo evalúan. ¿Cuáles son los temas que en la Suprema se conoce, que dicen, eso lo va a conocer el Pleno? Depende. Antes era lo constitucional. Sí, ¿Cuáles son Ya ahora? te entiendo. El Pleno entra en dos funciones. El Pleno entra con la jurisdicción privilegiada. Jurisdicción privilegiada. Entra el Pleno, los Un 16 diputado jueces. o un senador. Correcto. O un juez de corte. Sí. Ahora, cuando se trata de una segunda llegada de una litis a la Suprema Corte, porque una litis de entrada, si es civil, llega a la primera sala, casación, ¿verdad? Si es penal, a la segunda sala. Si es tierra, de laboral administrativa, entra a la tercera, por primera vez, a cada sala. Pero si una de esas salas casa la sentencia y la envía a otro tribunal y sale una sentencia con una de las dos partes inconformes, tiene que volver a la Suprema otra vez. Claro. Porque viene de una corte. Entonces, cuando llega Ahí entra el Pleno. exacto, pero se llama las salas reunidas. Entonces, las tres salas, la 1, la 2 y la 3, se reúnen porque dicen, espérate, aquí hay problema, porque ya tú vienes 2 veces aquí. Entonces, las tres salas, que son las salas reunidas, dan la decisión conforme al último recurso. ¿Por qué, Julito? Porque todos esos casos problemáticos van 2 veces a la Suprema, Ya. generalmente. Si tú vas la primera vez a la Suprema por un homicidio, estafa, lo que sea,
y tú ganas en la Suprema, te envían a otro tribunal. Es el Tribunal Constitucional una nueva instancia que todo abogado, cuando no está conforme con la Suprema, busca la vaina constitucional. Y, sí, y se ha demostrado que tiene efectividad. Doctores, cuando el doctor iniciaba, le preguntaba a ustedes cuáles eran los niveles de confianza que tenía el actual presidente de la Suprema en la administración de justicia. Y también el doctor Jacín preguntaba qué conviene. En la justicia actualmente hay un caso que se llama Odebrecht y da la impresión, en términos públicos, de que quien está administrando ese caso es el Ministerio Público y no la propia justicia. La pregunta es, ¿realmente está, digo, si lo pueden contestar, está siendo manejado ese caso no por el juez, como lo dicen los reglamentos y la propia función de ese juez, sino el Ministerio Público? ¿Qué tan politizada quedó en la gestión de Mariano Germán la justicia dominicana? Mira, en primer lugar, para mí que con el tema de Odebrecht, la administración de Mariano no tuvo una evidencia de manejo político. No. Al contrario. ¿Qué lección nos deja a nosotros Odebrecht? Veamos. Un aparataje policíaco militar, filmación de las detenciones y llevada ante un juez de la garantía para imponer o no medidas de coerción. No perdonó a nadie y envió a todos a prisión preventiva. Bien, vinieron los recursos y ¿qué experiencia otorgó el tiempo? De que era una vanidad, una ilusión el tema, lo que decía ahorita del peligro de fuga. No se fugaron. Ojo, no soy abogado de ninguno de los encartados, pero se ha demostrado de que el peligro de fuga fue un espantapájaro del Ministerio Público hacia la justicia. Bien, eso por un lado. En segundo lugar, los imputados llegan primero que los jueces a esa Suprema Corte de Justicia. Yo fui abogado de Pepe Goico y yo le decía a Alejandro Guerrero, el que dejó preso a Pepe Goico, que viene de Europa, con una citación. ¿Cómo tú lo vas a dejar preso? ¿Y cuál es el peligro de fuga? No es que tú cojas al exterior, es que él viene del exterior para acá. Y yo decía, a tono de chiste, que el daño más grande fue haber liberado a Pepe Goico, porque Pepe Goico llamaba todos los días a las 7 de la mañana, iba a los tribunales, llevó un bizcocho para celebrar el año de su proceso sin solución. Pepe Goico no salía de los tribunales. Entonces, ¿fue necesaria la prisión preventiva de Pepe Goico, que lo soltó la Corte? Miriam lo soltó. No fue necesaria. ¿Fue necesaria la prisión preventiva de los implicados en el caso de Brecht? No. ¿Fue necesaria la preventiva en la prisión en el caso de Van Inter? No, porque iban al final. Como anécdota, Julito, a los demás. Cuando yo intervine en el Banco Mercantil, que Mariano Germán estaba defendiendo a uno de los imputados, que decía el Ministerio Público se había llevado un furgón de dinero lleno de dólares del Banco Mercantil. ¿Qué ocurrió? Ellos estaban en libertad, todos. A la hora que se llegó a la Suprema y la Suprema rechazó todos los recursos, ¿saben ustedes lo que hicieron esos imputados? Fueron ante el juez de la ejecución de la pena y le dijeron, mire, pónganos las esposas, esto se acabó. Y hubo uno, que es la parte anecdótica, que le digo al juez de la ejecución de la pena, yo quiero que usted me regale 15 días. ¿Y por qué? Porque tengo una cerámica, cornisa, yeso, madera y quiero hacer una salita de espera en lo que va a ser mi celda por 5 años. Y el juez le dijo, no hay problema, cogerse su tiempo y remodeló. Lo dio. Sí, remodeló en Ajayón, como un genio Perdomo, respetando la distancia. Él volvió. Ellos vuelven y te dejan. Entonces, ¿cuál es el tema de Odebrecht en el aparataje? Ahora, hay un detalle que es importante. Que el juez de la instrucción que decidió la prisión preventiva, donde, como decía Tomás Castro, si tuvo el pronóstico punitivo de complicidad o de autoría, entonces te aplica prisión medida de coerción. Que ese juez que vapuleó todo, ahora tú lo escoges como juez de la audiencia preliminar, la del borde, la del precipicio, a ese juez, con un voto disidente de Miriam Germán, donde le llama a él imparcial, donde le llama parcial a él, y un juez que no se inhibe, un juez que se contenta con que lo designe el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, que vergüenza vera de darle a él, que están yendo a su despacho y llegan primero que él. A eso que tú enviaste a Najayo y a la Victoria. ¿Y cómo es posible entonces ahora?
Eso es. Doctor Junior Espinosa. Doctores, yo pienso que el diagnóstico situacional de la justicia está clara. A mí me gustaría ver cuál es el parecer de ustedes en relación a las posibilidades de mejora. Porque se va Mariano, viene otro. El problema no es Mariano Germán, es parte de cómo nosotros superar todos estos escollos que tiene el sistema de justicia de la República Dominicana. Miren, señores, hemos tenido Suprema Corte de Justicia, como Julito mencionaba. Yo recuerdo leyendo el proceso de general Santiago Pérez, que siendo presidente de la Suprema Corte de Justicia, el autor del libro Enriquillo, Manuel de Jesús Galván, que condenaron a pena de fusilamiento al general Santiago Pérez. Santiago Pérez se paró y le dijo: presidente y amigos, si ustedes me condenaron a la pena de muerte, evidentemente que yo cometí algo muy grave. Permítanme, antes de que irme al paredón, saludar al presidente de la Suprema Corte de Justicia. Y Manuel de Jesús Galván bajó del estrado y se confundió en un abrazo con el general Santiago Pérez. Digo esto porque no se trata de un asunto de que fulano es enemigo mío o de que me caiga mal. Se trata de un asunto gerencial. La Suprema Corte de Justicia ha estado mal manejada. Tan mal ha estado la Suprema que los discursos que hoy van a dar los presidentes de cortes en el país entero, hay que mandárselo por escrito a Mariano Germán una semana antes para él ver lo que va a decir cada uno de los presidentes de corte. Y no obstante eso, manda a un individuo a que le grabe cuando van a decir a ver si se salieron del texto. ¿Esto está mal o bien? Malísimo. Oye, ¿qué dictadura es esta? Que un juez no pueda decir, evaluar cómo anda su jurisdicción. Doctores, en el tema del Ministerio Público, yo le confieso que hay una línea clara entre el Ministerio Público y los jueces, pero la Procuraduría en el caso de Brecht y en el caso de alguien que se fue a San Francisco de Macorís a hacer una investigación de arriba, que fue el caso de Bolívar Sánchez. Eso se estila de que cuando haya duda, la Procuraduría asume la investigación de arriba. Sí, y eso está bien. Y procede. Sí, eso está bien. Cuando hay duda de lo local. Sí, eso está bien, claro que sí. Y por eso suspendieron al Procurador General de la Corte. ¿Por eso? Y por eso suspendieron al Procurador General de la Corte en el caso Quirinito. Porque él informaba todo menos eso. Él lo decía todo menos eso. Y no dijo que un hombre de 30 años que fue solicitado en traslado de San Cristóbal para un punto fue desviado y fue a caer a San Francisco de Macorís. Y esos ayudantes de procurador o fiscales adjuntos a nivel de procuradores tienen un papel importante. Importantísimo. ¿Y tienen mucha autonomía? ¿O Sí. es por dedo que ellos actúan? No. En primer lugar, no. Primero tienen un señalamiento en cuanto a lo que deben de hacer, en cuanto al aspecto investigativo. Y cuando hacen una investigación, dan un resultado de lo que ellos encontraron. Ellos han tenido independencia sobre ese Y parecer. eso que está diciendo Tomás de que se manda a grabar los discursos. No, y eso de la- los procuradores tienen también seguridad interna que vigilan la conducta de los fiscales de Sí, todo el Sí, país. no. Y debe de no. ser así. Te doy más lejos. No, te vigilan la Lo de actitud, Puerto Plata, por ejemplo. vigilan la actitud de los ministerios públicos, la de los jueces y la de algunos abogados también. Lo que ocurre es que eso no pasa ya a un terreno de legalidad, porque viola el principio de ¿Y es legalidad. legal? No está legal, pero está permitido, porque es un tema de investigación de política criminal. Hay dos departamentos en la Procuraduría. Uno es la Inspectoría General del Ministerio Público y hay otro, el Departamento de Persecución del Ministerio Público, en el cual tú te puedes ya querellar contra un fiscal y decir, Y hay asuntos internos en la Procuraduría. ese es ¿Cuál es el de...? El inspectoría. la inspectoría, La y inspectoría. el Departamento de Persecución, que a veces la inspectoría tú pones una querella y se lo pasa al Departamento de Persecución diciéndole, mira, he visto suficientes elementos aquí para que sea investigado.
Doctor, usted mencionó, yo tengo una pregunta, pero antes de eso me gustaría que me aclarara algo. Usted mencionó varias veces a Pepe Goico en el caso Odebrecht. No fue así. No fue en el de Odebrecht. No fue en el de... En una oportunidad que fui abogado de él. Ya, fue que entendí mal. Usted dice que lo civil está bien, lo laboral está funcionando bien. El problema está en lo penal, dijo usted. Sí, pero no de parte mía, sino de la crítica al litoral de la justicia represiva. ¿Por qué? Porque hay que se da sede, por ejemplo, el caso Félix Bautista, por ejemplo. Ajá. Que la sentencia estuvo bien dada, dicho sea de paso. Ese es mi criterio. Como aspirante a técnico del derecho, estuvo bien dada. Y déjame darte una información. Cuando yo fui abogado del hijo de Guillermo Gómez, de Jochi Gómez, con el tema del hackeo, nosotros echamos un pleito en primera instancia con la fiscalía y llegamos a corte y ganamos el pleito en corte. Y cuando llegamos a la Suprema Corte de Justicia, ¿sabes tú cuál fue el primero que firmó la sentencia? PLD versus Jochi Gómez. Alejandro Moscoso Segarra. A su partido, él le firmó en contra una sentencia, que yo no he ido a cobrar las costas todavía de ese proceso. Sin embargo, entonces, y una llamada que le dieran a Moscoso Segarra no satisfacía ya el pleito para que ganara y revocar y anularan la sentencia. Sí, pero no lo hicieron con él y él no lo hizo. Doctor, y yo tengo esa sentencia. Entonces, yo hice una pregunta anteriormente de si magistrados ligados a partidos deberían permanecer en las altas cortes o dirigiendo a algún juzgado. Sí, pero sí. ¿Se puede hacer porque? Sí, si ya no tiene, digo, hay una tesis, una corriente doctrinaria muy importante, incluso que valida el juez político en Tribunal Constitucional. Ahora, es que una cosa es, señores, pero vámonos por parte. ¿Quién llevó? O sea, ¿qué dice la ley 821 de carrera judicial? Igual la del Ministerio Público. 2 minutitos, un minuto cada. ¿Cuál? Los ministerios públicos no pueden intervenir en campaña política, ni los jueces. No pueden pertenecer a partido político. Bien. Tú has visto a Esther Ángela Casanova, a Hirohito, a Miriam Germán, a Raymond Herrera intervenir en política. No. Pues se cae el país. Ahora, ¿tú has visto un miembro del Ministerio Público intervenir en política? Sí. ¿Qué hacen ellos? ¿Qué idea crearon ellos? Estos audaces piden una licencia a la Secretaría Administrativa de la Presidencia, una licencia para entrar a política, y dejan la Procuraduría. Vuelven, pierden, siempre pierden, y retornan. Entonces ya incólumes. Eso no puede ser. Y eso se viene aplicando aquí desde cuando el Ministerio Público era del PRD, desde cuando Antonio Guzmán, y pasando por Jorge Blanco, y llegando también por Hipólito, y hasta hoy día. Entonces, en conclusión, eso sí no, porque así unos desvergonzados. Pero jueces tienen derecho a haber tenido militancia política, en izquierda, en derecho o en centro, no importa. Ahora está en que tú no te involucres ya con esa actividad política y que no quede una herencia de ella. Porque tú tienes derecho a ser juez, ¿por qué no? Pero además, Carlito, la historia te demuestra que los que han tenido carreras políticas o han pertenecido a partidos políticos, en algunos aspectos se comportan con mucho mayor seriedad que muchos que nunca han militado en ninguna parte. Porque esos se sienten con la libertad de asumir la posición que mejor le acomode a los intereses de ellos personalmente. Entonces, no se trata de... Hay un tema que yo sí quiero tratar. Por ejemplo, para el Consejo Nacional de la Magistratura, es una puñalada trapera incluir al Procurador General de la República para escoger jueces. Pero ya está incluido. Es que por ley. Sí, pero que es una barbaridad. Pero ya ese no es el momento. Lilian. Pero eso se hizo políticamente. Digo, eso sí es político. Adornarle un poco. Eso sí es político. De todos los partidos. Entonces, mi pregunta sencilla es, ¿quién consideran ustedes debía ser el que sustituya a don Mariano Germán? Es una lista interminable. Ay, pero sí, si tenía algunas. No, es interminable. ¿Para qué Miriam Germán va a seguir en el Consejo? Doctor, para completar esa pregunta. No, mira, para completar la pregunta, ¿crees que 21 años de haber iniciado el proceso de reforma del Poder Judicial es tiempo ya de que un juez de carrera presida la Suprema? No necesariamente.
Pero No, ¿y qué es un juez de no. carrera? Esa buena pregunta de Tomás. No necesariamente. Y te diré algo, señores, es que estamos en pañales. Yo le decía a un amigo los otros días, señores, nosotros ya pasamos la edad moderna. La edad moderna se inicia, y creo que hablábamos una vez de eso, Julito, con el descubrimiento de América, de los castellanos y los portugueses, al mando de Colón y sus secuaces, o cuando la caída de Constantinopla. ¿Y cuándo se termina la edad moderna? Con la Revolución Francesa, la democrático-burguesa de 1789, o la guerra o la independencia de Estados Unidos en 1776. Ahí terminó la edad moderna, que negó la edad antigua, obviamente. Ya estando en la edad moderna, está la edad contemporánea o posmoderna, donde hoy día el hombre te envía a ti una sonda y te abre, y te hace 17 malabares y te amartiza y te taladrea el terreno de Marte y te envía fotografías a color, y donde ya hay naves que salieron de la órbita del sistema solar a errar en el espacio. Esa es la etapa en que estamos. Entonces, en esta etapa en que estamos, tú me dices a mí que un Mariano Germán es imprescindible. No puede ser. Un hombre que llama a un juez y le dice cuando la política entra por la puerta, la justicia, la política que sale por una ventana, un disparate. ¿Pero y qué es esto? ¿Cómo tú, o sea, con una línea está super... Señores, quiero despedirme de lo siguiente. Hay 2 jueces presos todavía en su casa. A Wilda y Francisco Valera. Y están creyendo en el peligro de fuga. Mira, por favor, Estados Unidos, por Dios. Estados Unidos es quizás un ejemplo de justicia. Sin embargo, allí hay una modalidad, no está en la ley ni en la Constitución, pero lo usan. Y yo quiero saber si aquí hay alguna área de ese tipo. En un sitio que está cerca de Washington, que se llama Alexandria, hay un tribunal que Tomás y yo sabemos que Estados Unidos envía a esos casos, a ese tribunal, asuntos de tipo político. Y más aún, los condenados los llevan a Minnesota, a una cárcel donde está la Clínica Mayo, está cerca, y los mandan ahí. Yo quiero preguntar, ese es un tribunal especializado en asuntos políticos que les interesa al establishment. Mi pregunta es, ¿aquí existe algún tribunal que el PLD, sus abogados, la justicia, cuando le interesa algo, lo mandan? O a contrario, hay áreas como por ejemplo San Francisco de Macorís, que hay un abogado especialista en asuntos de la ley de drogas, que domina prácticamente el ámbito judicial en esa zona. ¿Aquí hay algún tipo de tribunal que la política mande sus casos ahí? Eso no existe. No. Es decir, el juez, aquel caso de Cano Gonzalo, que todo lo que Balaguer quería se lo mandaban a Cano. No. Incluso aún llegue a una jurisdicción de varios tribunales, hay que sortearlo. Y ya que mencionaste San Francisco de Macorís, oye, una de las mejores cortes la tiene San Francisco de Macorís. Corte de apelación. Pero abajo no estaba bien. Bueno, depende. Si tú lo dices por el caso Marlon, ahí dieron 5 y 30. Eso pasaba en Macorís, en San Pedro. ¿Tú te acuerdas cuando sí, tú tenías un problema iba a la corte de San Pedro? Ahora lo que pasa es lo siguiente, esa justicia que tú señalas, tú sabes lo que hizo esa justicia norteamericana. A un individuo, que creo que fue dominicano, sacó una mujer cuera a la calle. Desnuda la sacó y la filmó. En Estados Unidos, la mujer sacó y que por adulterio. La filmó y la desacreditó. ¿Sabes qué hizo la justicia ese señor? Le dijo, mira, no te preocupes, nosotros en ti nos vamos a gastar alimentos, custodia, vete en libertad, no hay problema. Que tú con nosotros no inventas. Porque ese tema de que peligro de fuga, que cuando uno llegaba a Puerto Rico, a Miami, te hacían hacer pasaporte, mira, dije, eso no existe ya, por favor. Eso de fuga es una quimera, eso no existe ya. Entonces tenemos una mejor justicia o una en que han desaparecido. Un segundito. Y vete, no hay problema, vete. Ahora nos vemos un día y se vieron con él a los 2 años. Y cuando le pasaron causa a él, que estaba la población así, y el abogado de ese señor le mostró un iPhone con 7 hombres desnudos a ella, que tenía con él un proyecto de matrimonio. Le dijeron, no, hay que condenarlo.
pero no lo condenaron a pena privativa de libertad. Le suspendieron la pena. Nos queda un minuto. Porque ella fue la causante del problema. Nos queda un minuto y quiero saber, si ustedes recuerdan el caso Baninter, se dan cuenta de que el Banco Central dirigió ese proceso. Lo dirigió en una forma que instruyó tanto a los ministerios públicos como a los jueces. Hicieron un set, montaron un set que nunca antes había sido montado en justicia. Digo, bien hecho. Pregunta. En todos los casos financieros están haciendo lo mismo. ¿Así? Sí. Sí, pero Y ahora no, mi mi pregunta es, esa justicia en que a veces tú necesitas un juez que sea contable, seguiremos dependiendo del perito, es decir, si es un médico es el perito, si es un contador público, y el juez tendrá que ser siempre un abogado, no puede ser un tribunal colegiado en el que haya especialidades. No. Mire, en primer lugar, con el tema del Baninter, yo no estoy de acuerdo contigo en que el Ministerio Público, que los organismos multilaterales, que a los jueces, no. En el Baninter condenaron porque había que condenar. Muy bien. Y poco dieron, pero montaron bien su vaina. Bueno, depende de que tú llamas a qué montaron. O sea, el caso se llevó de una forma muy tortuosa, por cierto. Entonces querían leer 37,000 documentos, que era imposible. Y la justicia se impuso ahí, en primer lugar. En segundo lugar, con unas apelaciones extrañas. ¿Con unas? Con unas no apelaciones extrañas. Ah, ya. Porque hubo un ataque virulento del Ministerio Público y a la hora de recurrirle a aquel que está allí, del no recurrieron. Ahí no voy a recurrir porque ya él es bueno. Y el que no recurre le da quiesencia a la sentencia. Y como lo descargaron, le dieron un no lugar, entonces no te voy a recurrir a ti. Perfecto. Ahora, en cuanto al tema... Se parece al no recurso de Domínguez Brito, con el no lugar aquel. Bueno, eso tiene su mole, pero sí. Lo que te digo con esto es que si se necesita, porque ahora mismo la justicia, el dogma legal de la justicia es la sana crítica, los conocimientos científicos, la máxima de experiencia y la lógica. Bien, hay un asunto que nos queda y hay que citar a esta gente para hablar, y es un tema que es la justicia binacional, cuando vienen los acuerdos, cuando hay extradiciones, los bienes, cómo se distribuyen. Eso es tema de un programa diferente. Doctor Carlos Balcácer, maestro del derecho, y Tomás Castro, que está cerca ya. Un proletario proletario del derecho. Señores, gracias por estar aquí. Gracias a ti, Julio.